El método simplex es el método utilizado para resolver problemas. Y estos problemas son de programación lineal. A su vez, la programación lineal es el campo o la rama de la matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal. Y esta función lineal tiene variables y estas variables van a estar sujetas a ciertas restricciones. Para maximizar una función lineal sujeta a ciertas restricciones, en este caso tendremos 3 variables y 4 restricciones, en donde las variables y los términos independientes son no negativos, tendremos un método, y este método tendrá pasos a seguir. El primer paso es configurar la tabla simplex inicial, y tenemos que tener en cuenta que por cada restricción tendremos una variable de holgura. En este caso existen 4 variables de holgura, S1, S2, S3 y S4. Ahora tenemos que fijarnos en el sistema de inecuaciones, que lo tenemos que transformar en un sistema de ecuaciones, sumándole estas variables de holgura. Ahora procedemos a volcar estos datos en la tabla simplex inicial y fijémonos que en la primera fila están las variables de holgura y también en la primera columna. Ya una vez configurada la tabla simplex inicial, procederemos al segundo paso, que nos dice que si en el último renglón todos los indicadores, como vemos en el gráfico, son no negativos, entonces z tiene un valor con la lista actual de variables básicas y el valor actual de z. Entonces las variables van a valer 0 y el valor máximo de z va a ser igual a 0. Generalmente los indicadores son negativos, entonces si existen indicadores negativos, localizamos el más negativo en esta fila. Si hay dos que son más negativos, entonces elige arbitrariamente. Y en esta columna va a estar la variable entrante y el pivote. Supongamos que C sub 2 es el valor más negativo. Por lo tanto, en esta columna va a estar el pivote y la variable entrante. Una vez localizada la columna de la variable entrante, procedemos al paso número 3, que nos dice: divida cada entrada positiva localizada por encima del renglón objetivo, es decir, este es el renglón objetivo, el que vemos en el gráfico, en la columna de la variable entrante. Fijémonos la columna de la variable entrante con el correspondiente valor de la columna de R. Entonces, fijémonos que los elementos de la columna R se dividen con sus correspondientes elementos de la columna de la variable entrante, por lo tanto tendremos los siguientes cocientes. Una vez resueltos los cocientes, procedemos al paso número 4, en donde marcamos la entrada en la columna pivote que corresponda al cociente más pequeño del paso 3. Esta es la entrada pivote y el renglón en el que se encuentra es el renglón pivote. La variable saliente es aquella que marca el renglón pivote. Entonces suponemos que b sub 2 dividido a sub 2 es el cociente más pequeño. Por lo tanto, aquí va a estar el renglón pivote. Y la variable saliente va a ser la que enmarca este renglón pivote. Por lo tanto, S2 va a ser la variable saliente. Por lo tanto, podemos decir que en este caso A sub 2 es el pivote. Una vez ya localizado el pivote, procedemos al paso número 5, en donde utilizamos las operaciones elementales para transformar la tabla en una nueva equivalente que tenga un 1 donde estaba la entrada pivote y 0 en las otras entradas de esa columna. Vemos que en la nueva tabla, en la entrada pivote hay un 1 y fijémonos que completamos con 0 los elementos de esta columna. En las etiquetas de la columna B de esta tabla, la variable entrante reemplaza la saliente. Por lo tanto,
Fijémonos que la variable entrante x sub 2 reemplaza a la saliente s sub 2. En este caso, s sub 2 se convierte en x sub 2, como vemos en el recuadro verde. Una vez que transformamos algunos elementos de la nueva tabla, tendremos la tabla simplex inicial como referencia para transformar los otros elementos. Y nos preguntamos, ¿cómo transformamos los otros elementos de la nueva tabla? Entonces, lo que tendremos que hacer es dividir cada elemento de la fila de la variable saliente por el pivote, en este caso por a sub 2,2. Entonces la nueva tabla nos quedaría de esta manera. Fijémonos que anteriormente pusimos un 1 acá, pero ¿por qué? Porque fijémonos que la fila de la variable saliente se divide por el pivote. Entonces nos quedaría de esta manera. Y acá nos quedaría a sub 2,2 dividido a sub 2,2, que nos daría 1. Y ahora nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo obtendremos este elemento que está acá, como puede ser cualquier otro, de la nueva tabla? Entonces este elemento es el resultado de hacer una serie de operaciones. En este caso, para averiguar cada elemento de la tabla utilizamos el método del pivote. Entonces, fijémonos que este elemento está en esta posición y nos volvemos a la tabla simplex inicial. Nos fijamos la misma posición y utilizamos el método del pivote. Entonces, vamos de el elemento al pivote. Hacemos el producto cruzado, es decir, a sub 1,1 por a sub 2,2, y luego le restamos el otro producto cruzado, es decir, a sub 1,2 por a sub 2,1, y todo esto lo dividimos por el pivote. Análogamente se completan los siguientes elementos de la nueva tabla, es decir, de la misma forma tenemos que completar los siguientes elementos, haciendo la misma operación. Una vez completa la nueva tabla, utilizando el método del pivote, supongamos que todos los espacios en blanco están completos, podremos tener dos resultados: que los indicadores sean no negativos o una nueva tabla que al menos uno sea negativo. En este caso, si los indicadores son no negativos, el valor máximo de z es la entrada en el último renglón y la última columna. Como vemos que está recuadrado en verde, este es el máximo y termina acá el procedimiento. Pero si al menos tenemos uno negativo, es decir, si al menos un indicador es negativo, se procede a repetir el proceso desde el paso 2 aplicándolo en la nueva tabla. Y bueno, este proceso se repite hasta llegar a indicadores no negativos.